Si tuviéramos el tiempo donde no habría noción de tiempo, podríamos seguir así aún horas, días, delante de la presencia de nuestro Dios, aunque Él siempre está presente. Somos nosotros a veces que diferenciamos cuando decimos, ahora está Dios aquí, pero Él está siempre. Pero somos nosotros como humanos que vamos diferenciando y pensamos que está más presente en una situación que en otra. Él siempre está a veces más silencioso, a veces actúa más. Y en esta mañana pues vamos a ver el tema de las prioridades. Todos tenemos prioridades en la vida, donde vamos dándole más importancia a unas cosas que a otras. Y vamos a ver si esto funciona. No funciona. Ahora sí. Muy bien. Por lo menos que os quede esta palabra, aunque no retengáis nada de lo que se va a compartir, pero plantearos siempre cuáles son vuestras prioridades en el día, en la semana, en el mes. Y en función del valor que le demos a nuestras prioridades, también así va a desembocar nuestra vida. También en esa dirección va a ir en función de la importancia que le demos según a qué cosas. Por ejemplo, ¿quién ha tomado el avión alguna vez? Pues al despegar, la azafata o el azafato pues da instrucciones y nos explican, mira, pues si pasamos encima del mar, si el avión se va a estrellar, si pasamos por una fuerte turbulencia, pues van a bajar las máscaras de oxígeno y primero a los adultos son los primeros que tienen que ponerse la máscara y luego os ocupáis de los niños, de vuestros niños. Nos va dando un orden de prioridades. Y ese es el orden que hay que seguir. Por prioridades, que lo que se entiende es un orden sucesivo de valores bíblicos mediante los cuales se establece una línea de importancia preferente que afecta la manera en que pensamos, en cómo actuamos y en cómo nos relacionamos. Así que si yo tengo mis prioridades a la inversa de las prioridades que Dios me pide en su palabra, voy a funcionar pues al revés. Pero si pongo cada cosa en su lugar, en el orden y en la prioridad que Dios establece en su palabra, entonces podré vivir una vida que le agrada a Él, podré tener una vida con relaciones correctas con mi entorno, tendré una vida correcta respecto a mis pensamientos, respecto a lo que yo siento, y también respecto a cómo yo actúo. Por ejemplo, aquí hay un personaje en la historia que hizo muchos estragos porque le dio prioridad a unas cosas que están totalmente en contra de la voluntad de Dios y arrastró con él a una nación entera para poder cumplir sus deseos, sus prioridades. Y entonces convirtió el mundo en una hoguera de muerte y terror. Entonces, si nuestras prioridades no son conforme a la voluntad de Dios, podemos llevar nuestra vida a un desastre tremendo. ¿Por qué necesitamos prioridades? Sencillamente, primeramente, por la realidad del pecado. Está ahí, está presente. El pecado nos arrastra. El pecado combate dentro de nuestros miembros, según lo dice Pablo, el apóstol Pablo. Es algo que está ahí que no podemos negar. Y si yo no tengo mis prioridades afianzadas, edificadas, fundamentadas en la palabra de Dios, me puedo dejar llevar y arrastrar por el pecado. Las presiones del mundo, hay mucha presión. En cuanto a, nos quieren hacer pensar de una manera, hay mucha presión mediática, hay mucha presión social, hay mucha presión en cuanto a cómo ellos quieren que nosotros pensemos. En las universidades, en las escuelas, quieren presionar
a los niños, a los jóvenes, a que piensen como ellos quieren que piensen. Y si los pensamientos de nuestros jóvenes no están afianzados, afirmados en la palabra de Dios, pues van a vivir una presión tremenda. ¿Por qué tenemos que tener prioridades? Porque tenemos un tiempo de caducidad. Tenemos todos un tiempo limitado de vida. Los años pasan volando. Yo cuando tenía 18 años, pues, yo pensaba, lo que me ha costado llegar hasta los 18 años, ¿no? Parece que esos 18 primeros años son larguísimos, que no llegan. Y había uno en la oficina que me decía, pues ya verás, de 20 a 30 no te vas a enterar. Y yo, ¿qué dices? Y efectivamente, un suspiro. Y hoy en día saqué otras conclusiones. Digo, pues de 30 a 40, medio suspiro, y de 40 a 50 ni me he enterado. Así que el tiempo va en nuestra contra, va muy rápido. Y por eso, si no establecemos un orden de prioridades, yo pues no sé si admirar o flipar. Hay personas que dicen, tranquilo, yo tengo todo el tiempo del mundo. Son personas que no tienen nada que hacer. Pero los que tienen muchas cosas que hacer, tienen que establecer justamente un orden de prioridades. ¿Por qué necesitamos prioridades? Bueno, pues aquí hay unos ejemplos. Ningún caballo va a llegar a su destino mientras no se le ponga el arnés, y ningún vapor tampoco o gas va a impulsar nada hasta que no se le confine, y ningún Niágara será convertido en luz y energía hasta que no se le entuba, y ninguna vida jamás será grande mientras no se enfoque, no se dedique y no se discipline. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues un caballo tiene mucho potencial, tiene tanto potencial, tanta fuerza, que hasta para los motores de los coches lo comparamos en caballos. ¿Tiene tantos caballos? El mío tiene 4 burras. Bueno, pues un caballo, si tú lo sueltas en el campo, pues va con toda esa fuerza desembocada y puede correr un montón. Pero como tú le metas las ojeras, va dirigido, va encaminado, porque va a enfocar toda su fuerza y energía ahí donde tú le diriges. Lo mismo es con una locomotora de vapor. Lo que hace esa chimenea, gracias a todo el carbón que le van metiendo, va impulsando justamente la locomotora hacia adelante. No se va ahí los gases a esparcir por ahí. Y tenemos el ejemplo de una represa. Una enorme cantidad de agua, pero como no se le entube, como no se meta en las turbinas, pues no podremos sacar la energía, la electricidad que podemos sacar de ahí. El Señor pues ha dispuesto prioridades. ¿Sabéis cuántas veces está en la Biblia la palabra prioridad? A ver quién lo adivina. Bueno. Ninguna. Esa palabra no existe, es una palabra de nuestros tiempos, pero sí que enfoca prioridades. Se han usado otros términos. Aquí le han hecho esta pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Nos habla de la capacidad y del lugar. Es una prioridad. Y el segundo es semejante, es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos dependen, ¿qué parte de la ley? Toda la ley y todos los profetas. Es decir, cualquier instrucción, cualquier mandamiento, cualquier ordenanza que yo lea en la Biblia, tengo que filtrarla a través de estos 2 mandamientos, si no, no tiene valor. Esto es el fundamento de mi edificio, de mi vida. Tiene que ser esto. El Señor pues ha dispuesto prioridades. Él te ha declarado, nos dice en Miqueas 6:8, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Él demanda. O sea, para poder nosotros organizar prioridades, no tiene que ver con nuestro sentir, no tiene que ver con nuestras ganas, sino que es algo que Dios nos pide, es algo que Él nos demanda. Él nos pide prioridades, que organicemos prioridades en nuestra vida. El Señor ha dispuesto
prioridades y él se dirigió pues a una gente muy inteligente, muy sabia, y cada vez que le hacían preguntas no era para aprender más, sino a ver si lo podemos pillar en esta trampa, a ver si lo podemos engañar. Y Jesús no tenía pelos en la lengua, llamaba a las cosas y a la gente por su nombre, y con los fariseos ha sido más duro que con los herodianos, los saduceos y con cualquier otro grupo de religioso. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los que estaban más cerca de la verdad. Estaban casi a las puertas de la verdad. Pero no reconocieron al Mesías. Tenían la Escritura y no eran capaces de reconocerlo. Y por eso los llama hipócritas. Pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar lo otro. Es decir, que habían inversado las prioridades. Nosotros hacemos todo, sí, pero al revés. Entonces el resultado final es al revés. Es como si empiezas a cocinar y empiezas al revés. Bueno, hay un restaurante en Francia que empiezan por el café, después te sirven el postre, después el segundo plato, el primero, y luego termina el aperitivo. Es la gracia de ese restaurante. Y bueno, la gente va una vez por hacer la gracia y luego ya no vuelven. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden, ¿no? La tecnología. No os preocupéis, dice el Señor en su palabra, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Él lo sabe, Él no lo ignora. Pero, hay una prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán dadas por añadidura. Yo digo, ¿cuántas teorías sabemos de la palabra? Somos capaces de empezar a leer un versículo y nosotros lo terminamos de memoria. Pero realmente creemos de la Biblia aquello que vivimos, ¿no? Lo que no vivimos sigue siendo una teoría para nosotros. Y por eso Dios quiere ser tan real, tan palpable en nuestras vidas. Él quiere ser la prioridad. Y a veces como que nos da miedo, ¿no? No, es que si no luego me va a quitar esto, me va a quitar lo otro. Siempre pensamos que nos va a quitar cosas. Es como aquel que quiere convertirse, pero no. Dice, es que si me convierto, luego tengo que dejar las drogas, el tabaco, el tal. Pero no pienses en eso. Piensa que si no te vas al infierno. Piensa más bien que eres un Dios de amor y ha pagado un precio muy caro para poder darte vida eterna. Él te acepta como eres. Y luego, con sus fuerzas, si lo metes a Él como prioridad, Él te dará las fuerzas para que tú veas todas estas cosas que para ti ahora son prioridad, verás que son basura, que te hacen daño a tu vida. Y es verdad que lo dejarás si realmente lo pones a Él en prioridad en tu vida, si eres el amor de tu vida. Porque humanamente es imposible dejar o abandonar el pecado si uno no tiene a Dios en su vida. El Señor, dentro de sus prioridades, pues deja claro que no deben simplemente abstenerse de la búsqueda de esas cosas temporales como su meta principal para diferenciarse de los paganos. Buscar el reino de Dios es convertir la búsqueda por la sumisión a la autoridad del Rey y su justicia como un esfuerzo perseverante, prioritario y superior al nivel de la satisfacción de nuestras propias necesidades básicas, que finalmente están en las manos del Rey justo. Es decir, así como yo me desespero para buscar trabajo, así como yo me desespero para pagar la factura a final de mes, por lo menos darle esa misma importancia a la búsqueda de Dios, darle esa misma prioridad a la lectura de su palabra, darle ese mismo empeño, ese mismo esfuerzo. Él se lo merece. Él es Dios de dioses, es el Rey de reyes.
es el quien nos dio la vida y cuando Él quiera nos la vuelve a tomar y todo por lo que habremos luchado, ¿qué será de todo eso? Hay un necio rico ahí en la Biblia que nos deja como ejemplo que trabajó toda su vida como un burro, acumulando y acumulando, hasta que llegó ya a un tope y dijo, ahora sí, alma mía, descansa, reposa, ya me puedo jubilar, ya estoy bien. Y hay una voz ahí que viene y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Me recuerda que he visto casos, por ejemplo, de mi abuelo paterno, que estaba ahorrando, tenía ya más de 90 años y seguía ahorrando, así, con el puño cerrado, por si acaso. Y cuando falleció, pues los herederos, mi padre y 4 hermanos más, esto para ti, esto para mí, y cada uno se lo gastó en lo que sea, o sea, lo que se ganó en toda una vida se disolvió en meses. Entonces, a veces nuestro empeño, nuestro miedo al futuro, hace que nos desenfoquemos de las verdaderas prioridades. Tienes en ti el alma que es eterna, tienes en ti el espíritu que te permite conectar con Dios. Y eso es lo importante. A veces nos desgastamos tanto por nuestra apariencia, nuestro vestido, perfumes. Bueno, será buena comida para los gusanos cuando nos muramos. Jesús ha manifestado sus prioridades. Y ya está. No os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y aquí, no, de verdad, ahora al revés. Vamos. Ahora sí. Jesús, a sus 12 años, tenía claro cuáles eran sus prioridades. Un niño de 12 años. Hoy en día tenemos a niños de 30 años, 40, con la Play, ahí con su bocata entre amigos, con sus latas de cerveza. Y conozco a niños de 50 años que se la pasan en las discotecas buscando a ver si hay chavalas. ¿Por qué? Porque no tienen prioridades, porque no tienen convicciones profundas. Viven sin propósito, viven sin un futuro, visión de futuro. Y Jesús a sus 12 años estaba en el templo. Lo estaba buscando sus padres, diciendo, ¿dónde está el niño? ¿Se ha perdido? No, no se ha perdido, él sabía exactamente dónde estaba. ¿Por qué me buscabais? Dice a sus padres, ¿no acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Es impresionante que a esa edad lo tuviera tan claro. Y en el principio de su ministerio también tenía las prioridades claras. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para eso he venido. ¿Por qué ha venido Jesús? Para predicar, para anunciar las buenas nuevas, para entregar su vida por amor a nosotros. Jesús ha manifestado sus prioridades. Aquí es un pasaje del texto con este encuentro con la samaritana. Los discípulos estaban ahí, bueno, hemos caminado hasta aquí, hemos hecho un largo recorrido, ahora hay que comer, hay hambre, ¿eh? Me apetece una hamburguesa. Pero Jesús le contesta, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Tenía claro cuáles eran sus prioridades. O sea, él no negó que había que comer, no negó que había que beber, que descansar, pero lo primero es lo primero. ¿Nunca habéis oído esa frase? Según, o a lo mejor nosotros la hemos dicho también, mira, es que lo primero es lo primero. Y lo primero para ti, ¿qué es? ¿Cuál es tu prioridad? A mí me hicieron una vez una pregunta. Mira, Antonio, tengo una pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿Leer la Biblia o orar? Y le contesté con otra pregunta. Mira, ¿qué es más importante?
respirar o expirar. Es necesaria las dos cosas. A veces queremos enfocar demasiado en una cosa descuidando la otra, lo que le pasaba a los fariseos, y por eso eran hipócritas. Jesús, después de su ministerio, cuando ya llegó un momento decisivo, un momento clave en su recorrido, cuando tenía que orar aún más intensamente, y siendo quien era, y se levantaba temprano en la madrugada, siendo aún de noche, no sé qué hora sería esa, a las 4, a las 5 de la mañana, y tenía tan claro sus prioridades. Para ti todas las cosas son posibles, Dios. O sea, si tú quieres, puedes hacer que no tenga que pasar por esto. Pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Para eso Él había venido, pero igual expresó humanamente por lo que Él estaba pasando, pero tenía claro cuáles eran sus prioridades. A veces hay cosas que no sentimos, hay cosas que no tenemos ganas, pero si tienes claro cuáles son tus prioridades, no le hagas caso ni a tu sentir ni a lo que te apetece, sino a tus convicciones fundadas en su palabra. En la misma cruz, Jesús tenía claro cuáles eran sus prioridades. En la misma agonía de la muerte, hasta que se había consumado. En el momento que Él pronunció esas palabras, consumado es cuando ya cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Tengo sed. Y cuando tomó el vinagre, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Le iban a entregar hiel. ¿Sabes? Hiel no quiero. Porque era una especie de ibuprofeno, por así decir. Con eso sentiría menos dolor. Pero no, Él quería pagar el precio sufriendo todo lo que sufrió, siendo consciente del precio que iba a pagar para nuestro rescate. Allí en la cruz sabía cuáles eran sus prioridades. Se ocupó del ladrón que estaba a su derecha. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No estaba ahí, uy, cuánto sufro, mira cómo me desangro, ay, Dios mío, a ver cuándo se acaba esto. No, estaba ahí ocupándose, a pesar de lo que él estaba pasando a nivel personal, del ladrón. Luego ora al Padre y además desde allí seguía sangrando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercediendo por los que le estaban crucificando, por los que le estaban metiendo la lanza en el costado. Se ocupó de su madre. Juan, he ahí tu madre. María, he ahí tu hijo. Hasta el final no se centró en él, no pensó en cómo se sentía, no evaluó por lo que él estaba pasando, sino que siempre estaba consciente de cuáles eran sus prioridades, y era obedecer la voluntad del Padre. Se sintiera como se sintiera, estuviera como estuviera. Las prioridades tienen que ver con la obediencia. La obediencia a Dios lo coloca a Él en el trono. Cuando lo obedecemos, lo honramos absolutamente en todo, y por eso Él se deleita profundamente con sus hijos, con los que le obedecen. Él sonríe como lo haría cualquier padre al ver que sus hijos cobran valor porque saben que los brazos fuertes de su papá están detrás de ellos. Se deleita en nosotros al ver que nuestro tesoro está en Él y no en los incentivos del pecado. Y por eso le obedecemos. Esto es el pastor John Piper que dijo esto, y dijo además, se complace en la mansedumbre y humildad de la sumisión, que busca difundir el nombre de Dios y no el del hombre. Se regocija cuando nuestras almas descansan en la suficiencia de su sabiduría y se alegra sobre nosotros con cánticos cuando consideramos que su voluntad sobrepasa los caminos del hombre
y le damos el primer lugar. Todos los que hemos tenido chiquillos, o nietos, o sobrinos pequeños, que están empezando a caminar, estamos ahí vigilantes, estamos ahí detrás. Y se giran y se ríen y empiezan a correr, como que si pudieran escaparse. Pero en el fondo saben que es un juego, porque saben que tú estás ahí detrás, estás ahí pendiente. Si se cae, ahí vamos y lo recogemos. Así se complace Dios con aquellos que le obedecen. En un salmo está escrito que Él canta sobre sus hijos. ¿Te imaginas que Él esté cantando canciones sobre tu vida, sobre tu persona? Todo porque tú lo has puesto a Él en prioridad sobre cualquier cosa. Y si Él realmente es prioritario, Él va a remover cielo y tierra y se va a ocupar de aquellas cosas que tú necesitas, de aquellas cosas que el mundo sin Dios están buscando ansiosamente. Pero tú estás en paz, porque sabes cómo es tu papá. El orden básico de las prioridades es mi relación con Él. En Deuteronomio está escrito esto: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón, piensa que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro, no hay otro. Reflexiona, piensa, medita. Cuando miras los cielos, dicen, a lo mejor sus pies están posados ahí en los cielos. Si me voy al Everest, ahí está Él. Si me escondo en una gruta, ahí está Él. Si voy al fondo del mar a buscar el Titanic, ahí está Él. No hay lugar donde yo me pueda esconder de su presencia. Entonces, qué mejor que tener este encuentro cada día, cara a cara, con Él. Y cuando Él dice, aquí guardarás mis estatutos, vemos que la prioridad la tenemos que dar. Es una orden, es un mandamiento, no tiene que nacer de nosotros. Que a veces uno piensa, es que hoy no me nace, ¿sabes? Hoy no me nace orar, hace mucho calor. Está la final de la Copa de Europa y quiero ver esa final. Hoy no me nace ir a la iglesia, ¿sabes? Mejor aquí, que estoy muy cansado, ¿sabes? Mira, me duele la espalda, aquí los riñones, estoy hecho polvo, ¿sabes? Necesito descansar. Y Dios manda, ordena. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Así como Jesús nos dejó ese ejemplo de sumisión, de obediencia al Padre, Él nos ha dado ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Y el Señor quiere estar involucrado en todas las áreas de nuestra vida. Y quiere estar involucrado en nuestras áreas relacionales. Porque, ¿os acordáis del primer mandamiento? Y del segundo. Pues ahí encima se tienen que seguir construyendo también las relaciones con los hermanos de la Iglesia y a nivel familiar. En Colosenses tenemos el paralelismo, en Efesios dice, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos como conviene. Mira, ahí está el Señor metido. Maridos, amad a vuestras mujeres. En el otro texto dice, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Un marido que es capaz de morir y dar su vida por su mujer, la mujer va a decir, ok, yo estoy contigo, yo te sigo. Pasa eso, que el hombre siembra en el corazón de la mujer y la mujer recepciona y responde a lo que recibe. Entonces, eso de 50-50, no. La responsabilidad es del hombre para mantener una relación de pareja como Dios manda. Si el hombre está en su lugar, la mujer estará ahí a su lado y podrán seguir adelante. Y además, el Señor también quiere estar involucrado en nuestra relación con nuestros hijos. Le pide a los hijos obedecer a vuestros padres. Ahí están, quieren vuestro bien. Y a los padres nos dicen, no exasperéis a vuestros hijos. No esté ahí gritándole por gritar, un poco de sabiduría. Un
porque vamos dejando huellas y marcas en sus corazones. Podemos dejarles heridas con una palabra malsonante que puede quedar indeleble, y tenemos que cuidar mucho lo que hacemos, pero tenemos que corregirlos, tenemos que instruirlos, tenemos que dirigirlos. Pero a los hijos también les pide que obedezcan. Y entonces el Señor quiere hacer parte de todas esas relaciones entre personas. ¿Por qué? Porque donde hay Dios hay orden. Y si Él está ausente, pues pueden haber muchos desgastes, muchas heridas. Respecto al trabajo, Él también quiere estar presente. A veces los separamos y no sé por qué separamos. Es como separar la razón y la fe. No, van juntas. ¿Por qué tenemos que hacer una dicotomía? Pues en el trabajo igual. Hoy mira, hoy el jefe no está. Pues entonces, fiesta. Nos vamos a fumar ahí una hora, volvemos a tal hora y luego ya nos vamos para casa y ya hemos hecho la jornada. Pero Dios nos demanda, esté el jefe o no esté el jefe, cumple con tu trabajo, hazlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque de Él recibirás la recompensa. No busques la aprobación del jefe ni que te aumente el sueldo, sino el Señor está presente en todo lo que tú haces. Sé fiel en eso y Él te va a honrar. En cuanto a mi prójimo, hacía parte del segundo mandamiento, pero ya en Deuteronomio ya hablaba de esto Dios a su pueblo. El Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. No es que haya varios dioses, sino es una expresión que demuestra que por muchos dioses que tengan los paganos, que son falsos, que no son reales, yo estoy por encima de todos ellos. Grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. ¿Cuántas veces hemos querido sobornar a Dios? Mira, si tú me das esto, entonces yo te lo pago con esto. Iré más al culto y tal. Y no hagas promesas, que no las vas a cumplir. Porque vemos en la Biblia cuántos pactos tuvo que hacer Dios con el hombre, porque el hombre siempre fallaba. Dios nunca falla. Acuérdate, el problema de este pueblo es que fueron esclavos en Egipto y cuando salieron de Egipto ya se olvidaron que algún día eran esclavos. Y por eso Dios les recuerda, acuérdate, recuerda de dónde has salido, de dónde te he sacado. Y cuando veas a otro en esa condición que tú estabas antes, ten misericordia, échale un cable. El Evangelio es práctico, es aplicable a nuestras vidas. Muy bien. Entonces, después de esta introducción, no, vamos a ir terminando. Hay unos consejos generales. Identifica la identidad del que propone la prioridad y permita que el Señor afecte tus lealtades. Siempre estaremos rodeados de personas que te van a dar consejitos. Entonces, esos consejos, tú mira primero, identifica cuáles son las prioridades de esta persona. Si sus prioridades corresponden a las de Dios, a las de su palabra, prestaré oído a ver qué es lo que me está diciendo. Pero si es alguien, un ateo, un agnóstico, alguien que no quiere saber nada de Dios ni de su palabra, pues que no afecte tus lealtades. Tú mantente firme y mantente leal a Dios. No esperes una catástrofe. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. O sea, hay que ver, hay que anticipar. Cuidado que viene por ahí. Antes había dado el ejemplo de un granjero. Pues teníais su granja y el techo se derrumbó. ¡Prum! Para abajo todo. Ya solo quedaban las 4 paredes. Y le preguntaron, pero bueno, ¿y este techo qué ha pasado? ¿Se ha caído de golpe? Hombre, de una se cayó. ¿Pero no lo viste venir? Bueno, y hace unos años ya que se iba agrietando ahí un poquito por las esquinas y a medida que iba pasando el tiempo, pues se iba agrietando un poquito más. Es verdad.
Y entonces, hombre, es que cuando llueve no puedes hacer nada porque llueve y se trabaja mal y no se puede reparar así el techo. Pero en verano, bueno, en verano como no llueve, pues no hay goteras, entonces no hace falta. No esperes a que se te caiga el techo para reaccionar. Paga el precio por lo que crees. Yo honraré a los que me honran, dice Dios. Dios no quiere los James Bond en su fila, los agentes secretos. A veces uno dice, no, yo con que sea un buen empleado, un buen vecino, es suficiente. No, habla, proclama el Evangelio. Que la gente en tu entorno dice, sí, tú eres televangelista, ¿no? Evangélico de esos, sí. Eso, y tú dices, sí, soy cristiano, voy a la iglesia. Eso no es evangelizar, para nada. Solo saben que vas y te reúnes a un lugar, a lo mejor, según su entendimiento, en una secta, te reúnes con unos bichos raros y a saber lo que dirán allí y qué harán. Yo honraré a los que me honran. Debemos de proclamar el mensaje de salvación de una forma clara, explícita. Mira, la Biblia dice esto, yo creo esto. Y algún día tú tendrás que rendir cuentas también por tu vida. Eso pasó en un colegio en Alemania, donde les enseñaron a evangelizar a la clase. Y todos, ¡wow! ¡Qué clases! ¡Qué guay de evangelismo! ¿Os ha gustado la teoría? Sí, muy bien, ya sabemos evangelizar. Muy bien, pues ahora vais a ir de 2 en 2 y vais al pueblo y vais a evangelizar y a orar por los enfermos. ¿Qué dices? ¿Qué tal? Que Dios me libre. Pero los envía, dice, tenéis que hacerlo, si no, cateáis. Como no me evangelicéis a una persona, cateáis el evangelismo. Ya te doy unas ideas para EPSE. Entonces salieron la clase por el pueblo y estos dos pues contaron que había ahí uno en una silla de ruedas y dice, esto ya mucho rollo, Dice, anda, ves tú hacia él. No, ves tú, yo te apoyo, ¿sabes? Yo te apoyo en la oración. Y nada, fueron, mire señor, estamos en esa escuela, de ahí tenemos un profe un poco chalao, pero para sacar buena nota tenemos que explicarle algo y orar por usted. ¿Nos permite? Dice, bueno, mal no me va a hacer. Todo sea por vuestra nota. Entonces le explican el Evangelio, acepta a Cristo. Y dice, bueno, pues ora. Pero al orar, el hombre se levanta de la silla, recibe sanidad. Y el que oraba por él se desmayó. Así que luego entre el sanado y el otro estaban ahí reanimando. Yo honraré a los que me honran. Luego la siguiente experiencia, pues estos dos, cuando vieron al siguiente enfermo, los dos se peleaban. Déjame a mí orar. No, que a ti ya te toca, ahora me toca a mí. Cuando tú ves a Dios obrar a través de ti, aumenta tu fe. Dios es un Dios aplicable, es un Dios práctico. Que no sea un Dios religioso en nuestra vida, que no sea un Dios de teorías. Una cosa es el permiso de conducir teórico, como lo tiene el OIDA, pero aún no tiene la licencia, no puede ir sola por ahí con el coche. Aún tengo que llevarla a los sitios y llegará ese día que por fin ya podrá conducir. Muy bien. Siguiente consejo, no procures simplemente vivir una vida normal. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sobrenatural. Entonces hay cosas donde nos hemos conformado tanto a nuestra rutina diaria que leemos cosas extraordinarias en su palabra, pero lo vemos como muy lejos de nosotros, de nuestra vida. Pero es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y tenemos ya que dar un paso más en nuestra vida y orar por cosas donde sabemos que la obra humana no puede llegar, para poder ver su mano obrar. Llegan tiempos difíciles, complicados, y necesitamos más que nunca del poder y de la presencia de Dios en su iglesia
y en nuestras vidas personales. Ora pidiendo discernimiento espiritual, valentía, fuerza, para no flaquear, para no retroceder. Piensa sinceramente en tu interior. ¿Busca más la aprobación de los hombres o de Dios? La teoría la sabemos, de Dios, claro. Pero si me avergüenzo de Cristo, si me avergüenzo de su Evangelio, busco la aprobación de los hombres antes que la de Dios. Entonces ahí de nuevo inverso las prioridades. No dudes en rendir cuentas, pedir consejo. Aquí tenemos unos pastores impresionantes que tienen ya un recorrido, una experiencia, y si necesitas consejo, te lo van a dar. Basado en las Escrituras, no te van a decir algo que a ellos les apetezca. Y si hay que rendir cuentas, pues no pasa nada. Cuando algo sale a la luz, ya estás libre de eso y te permite avanzar y seguir adelante. Sin una vida devocional adecuada, las prioridades se nublan. Entonces, claro, el devocional, como no lo tengamos, como no le des de comer a tu alma, te morirás. No te conformes de las rentas, de lo que has aprendido en el pasado, porque su palabra es nueva, es viva, es eficaz, es fresca, cada día. Y cada día que no la leamos, ese día nos hemos perdido lo que Dios nos quería decir. Y cuando digo una vida devocional, no es escuchar ahí a un predicador en YouTube. Eso no es un devocional. Eso es, estás escuchando lo que Dios le dijo a otro. Y entonces tú aumentas un poco más de conocimiento. Se trata tú y Dios, a solas y a secas, y su palabra. Es que hay menudo rollo. En la Biblia hay muchos textos que no me entero de nada. Es palabra de Dios. Se ha tardado cientos de años en poder escribirla. Se ha derramado mucha sangre para que podamos tenerla en nuestro idioma. Y si desprecias su palabra, desprecias a Dios. Entonces, ¿cómo vas a conocer su voluntad, su dirección, si no le quitas el polvo de su palabra y empiezas a meterle mano? Antonio Márquez, el pastor que estaba anteriormente, cuando teníamos los devocionales en el bajo, con los hombres, él nos preguntaba cuántas veces habíamos leído la Biblia. Y uno decía, pues yo 2 veces, yo 3, 4, como si eso fuera la panacea. Y nos soltó, pues, que sepas que la puedes leer en 72 horas. Y con que la leas una vez al mes, pues en un año la has leído 12 veces. ¿Y cuántos años haces que conoces a Dios? Entonces, haz los cálculos. ¿Cuántas veces me ha faltado el leerla? Y además hacía una conclusión, esa era una conclusión personal, pero bueno, sí concuerdo con él también, de que una vez que la has leído unas 10 veces, ya empiezas a relacionar unos textos con otros. Es decir, que la lectura va renovando nuestro entendimiento, va quitando nuestros falsos conceptos, va poniendo en orden nuestras prioridades y vamos entendiendo lo importante que es mantener esa conexión para poder vivir en santidad, para poder estar unido al resto del cuerpo y no sentirme una isla flotante ahí, yo y mi Dios y punto. Las prioridades en la Biblia son muy claras, así que no inventemos. Somos reyes de los inventos. No, mira, es que, ¿sabes? Yo lo hago de otra manera. Yo la Biblia, un rollo, pero, ¿sabes? La alabanza a mí me edifica. ¿Sabes? Yo escucho sobre todo música, es mi forma de conectar con Dios. No te digo que no, pero la prioridad es su palabra. Las alabanzas están bien, pero no es Biblia. No sé si me explico. Está bien, te edifica, te eleva el alma a su presencia, pero basta ya de leche, hace falta algo sólido. No más excusas. No sé quién es el rey de las excusas, pero somos muy buenos para
inventarnos muchas excusas para no hacer frente a nuestra responsabilidad frente a Dios y ponerle orden a nuestras prioridades. En una época yo estaba unas 14, 16 horas fuera de casa trabajando en UPS y tenía claro cuáles eran mis prioridades, aunque pasaba más tiempo en el trabajo. Aún ahí, cuando me tocaba predicar, dar un curso de discipulado y lo quitaba de las horas del sueño. El sábado era un zombie y el domingo empezaba a recuperar. Pero doy gracias a Dios que eso no ha impedido que sepa cuáles eran mis prioridades. Es algo entre tú y Dios, no es algo religioso. Tiene que haber esa conexión espiritual. Y no te consideres un caso único. Hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que creen que son especiales. Sí, eres especial para Dios, pero no eres un caso así, es que yo, lo mío, ¿sabes? Hay que tratar de diferente manera, distintos cuidados. Es que lo mío, no hay nadie que ha pasado por lo que yo he pasado. Claro que sí, ha habido millones de personas que han pasado por lo que has pasado y mucho más y peor. Que hay venido a buscar a Jesús, lo más vil, lo peor del mundo. Y si estamos aquí, pues ya está. Somos lo peorcito que Dios ha rescatado para su gloria y para su honra. Para avergonzar la sabiduría del mundo, justamente. Así que ninguno aquí somos merecedor de tanta gracia. Pero Dios no puede darnos menos. Él hace parte de su naturaleza. Y no te contentes con la teoría. Basta ya de tanta teoría bíblica. Somos muy buenos teólogos y es de lo que menos se necesita. Este mundo necesita ver autenticidad, necesita ver a Cristo, no a ti, a Cristo a través de ti. Graba tus prioridades en el corazón con textos bíblicos. En los discipulados, pues hay que aprenderse versículos. Y es impresionante lo que cuesta aprenderse al final del discipulado, saberse 6 versículos de memoria. Eso es porque no hay costumbre de memorizar. Pero tenemos que aprender a meditar, a memorizar la palabra. En China, cuando encarcelaron a un pueblo cristiano, les quitaron todas las Biblias. Entre unos y otros la habían memorizado toda y volvieron a reescribirla. Y cuando ya fueron libres, pues como solo tenían una Biblia, arrancaron todas las páginas y cada uno tenía una página para la semana. Y luego se la iban intercambiando entre unos y otros. Y claro, una vez uno pues le dio una página a otro y se la dio feliz. Toma, esta es la que yo tuve esta semana. Jeremías. ¿Y por qué sonríe? Si es horrible lo que está aquí escrito. Pues es muy sencillo. Si Dios le habló a Jeremías, me puede hablar a mí también. Y con esa expectativa meditaban y leían la palabra. Dios, háblame, dime cosas. Él te las va a decir, pero recuerda, hay un precio, hay un coste, nos va a pedir algo a cambio, un compromiso, una obediencia. No demos lugar a lo que no contribuye a honrar nuestras prioridades delante de Dios. ¿Sabes lo que honra a Dios? Entonces, si en el trabajo te dicen, venga, vamos de cena de empresa y luego vamos a un sitio especial, honra a Dios en todo. No vayas donde sabes que no tienes que ir. No mires en la tele lo que sabes que no honra a Dios. Parece que existiera ya la tele en los tiempos bíblicos, porque está escrito, no permitiré que mis ojos vean cosa inmunda, impresionante. Todo lo que entra por el ojo, pues ya está ahí en tu mente, en tu conciencia, y va a actuar en tus emociones y en el tiempo en tus acciones. Cuida tus ojos. Honra a Dios con lo que escuchas y con lo que ves y a dónde vas. Y celebremos los frutos
y al guardar nuestras prioridades. Estar contento, estar feliz. El gozo del Señor, ¿qué es? Mi fortaleza. Cuando venimos y nos reunimos, venimos porque hay que venir o lo celebramos. Mi hija Adriana, cuando estaba en el instituto y le llamaban las amigas, nos vamos de cumple, nos vamos de fiestuki, ¿te vienes? No, tengo iglesia. Era, claro, ¿cómo lo iba a celebrar? Venía a la fuerza. Tenía que venir con nosotros sí o sí. Hoy en día ya es distinto. Hola Adriana, por si me ves. Tenemos que celebrar. ¿Quieres que otras personas conozcan de Cristo? Pues si tienes tú las prioridades claras en tu vida, según Dios, darás ganas. Otros vendrán y te preguntarán, oye, ¿qué es lo que tú tienes que a mí me falta? Y entonces ya se lo podrás decir. Que no crean que somos buenas personas, sino que crean y vean que creemos en un Dios y si somos lo que somos es por su gracia y misericordia y que ellos también lo pueden tener. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Pastor Antonio, por la palabra de esta mañana. Ahora nos toca procesarla y tomar decisiones en nuestras vidas. Es importante que prioricemos, que tengamos claro qué es lo que debemos de hacer. Yo diría que si hay un texto bíblico que podría resumir, aunque él también ya lo nombró, es el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice, pero buscad, ¿el qué? Primeramente, ¿es esa tu prioridad a día de hoy? ¿Tu prioridad son las cosas del reino? ¿Son las cosas que tienen que ver con Dios? ¿O son tus propios deseos, tus sueños? Hoy es tiempo quizás de rendirle al Señor nuestras falsas prioridades o nuestras prioridades equivocadas y tomar un compromiso con Dios de vivir por y para Él. Hay muchas formas en que podemos darnos cuenta de cómo son nuestras prioridades. Mira, solamente con la forma en que alabamos a Dios muchas veces demuestra si tenemos las prioridades correctas. Yo un día les voy a pedir al grupo de alabanza que se callen en una alabanza, en un momento dado. Hay gente que viene y yo entiendo que la mascarilla no ayuda para alabar a Dios, pero yo creo que la pasión que debe de haber en nuestros corazones, la gratitud que tenemos que tener por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, excede mucho cualquier inconveniente o cualquier dificultad. Hay, como decía, muchas formas de poder ver si realmente mis prioridades son las que Dios quiere que tengamos. Ojalá que en esta mañana Dios nos lleve a tomar decisiones para arreglar las prioridades erróneas. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde las redes sociales. Dios os bendiga mucho y no os olvidéis que valéis mucho para Dios. Muchas gracias.